Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al señor Procurador Federal de la Defensa del Consumidor, don Ernesto Nemer, a quien le agradecemos profundamente su presencia aquí. Gracias, señor Procurador. Leonardo, al contrario, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Señor Mota, Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Bueno, acaba de pasar el Buen Fin hace muy poquito tiempo. Estamos viendo los números y parece que la actividad del consumidor, que es uno de los ingredientes básicos para que esta economía camine y se mantenga a flote, fue muy favorable y positiva. Yo no tengo un comparativo con años anteriores, pero estoy seguro que usted sí, Procurador. Sí, primero, la derrama económica del año anterior fueron 80,000 millones de pesos. Hoy la expectativa es 84,000, es decir, superar. 5% más superar, pero yo creo que se rebasó. Estamos en espera de las cifras oficiales que se darán en esta semana por parte del secretario de Economía y del presidente de la Concanaco, pero yo creo que sí se rebasó la meta importantemente. Y dos, déjenme destacar que hubo un sector empresarial muy responsable, respetando los precios, respetando las promociones y un consumidor cada vez más informado, más orientado, más preparado, más responsable de lo que tienen que comprar y sobre todo cada vez exigen más que se le respete su derecho del consumidor. Y compara más ahora, creo que el consumidor mexicano ha evolucionado enormemente porque se informa, como dice usted. El nivel de quejas de la Procuraduría por excesos o abusos en esa fecha, en ese fin de semana en concreto, ¿están en promedio? ¿Son menores a lo habitual? Sí, primero déjenme platicarles que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene un programa que se llama ¿Quiénes quieren los precios? Que todos los días venimos levantando precios a nivel nacional. Particularmente para el Buen Fin, levantamos 170,000 precios en 55 ciudades. Y esto nos permite tener información previo y durante el Buen Fin volvemos a hacer el mismo levantamiento para constatar que efectivamente haya habido descuentos y promociones. En total fueron 30,000 asesorías que dimos, consultas, informaciones. A consumidores. A consumidores. En las delegaciones de la Profeco, en los módulos que instalamos en los establecimientos de mayor comercio, a través del teléfono del consumidor, a través de las giras del propio procurador que hice durante los 4 días. Y de esas 30,000 orientaciones que tuvimos, solo 700 se convirtieron en quejas formales. El resto lo pudimos conciliar de manera inmediata en el momento, ya sea en el establecimiento o a través de la línea telefónica. Instalamos un servicio que le llamamos Concilia Express, que consiste en que en el momento que se encuentra el consumidor en el establecimiento, llama al teléfono que todos conocemos de la Procuraduría. En ese momento la Procuraduría enlaza al consumidor con el proveedor y se trata de conciliar. Y logramos el 95% de todas las conciliaciones a favor del consumidor, es decir, ha sido eficaz la intervención de la Procuraduría, además a partir de que hay un sector empresarial responsable y un consumidor que cada vez está más informado. Porque lo mencionó hace un momento, pero esta certeza de que en efecto se realizan las promociones, las rebajas, los descuentos, ¿ustedes tienen evidencia estadística de que esto sí funciona? Porque el consumidor no tiene esto estaba en 20 y ahora por el fin lo pusieron en 15 o lo pusieron en 10. ¿Eso sí sucede? Hay evidencia, repito, tenemos el levantamiento fehaciente, pero no solo eso, Leonardo, fue muy satisfactorio en mis recorridos que hice platicar con muchísimos consumidores. ¿Y cuál creen que fue mi sorpresa? Que muchos de los consumidores ya tienen sus listas. Ya previamente hacen sus recorridos, hacen sus comparativos, y cuando yo les preguntaba, me decían, sí, mire, aquí está mi lista, y sí, efectivamente. Estaba en tanto y ahora está en tanto. Ahora está en tanto. La conseja popular esta de que primero los comercios suben el 10% los precios y luego viene la promoción bajándolos el 10%, no hay sustento, porque es algo que se escucha mucho en las conversaciones. Sí, hay descuentos porque primero los aumentan. No hay registro estadístico que verifique. No detecté alguna generalidad, ni mucho menos, al contrario, insisto, un sector empresarial muy responsable de que tienen que crear lealtad
los consumidores pues, para tener buenas ventas. A veces da la impresión de que que la Profeco es como un depositorio de quejas y en alguna medida, bueno, lo es, ¿no? Nos estás describiendo este proceso que sí es muy importante para el consumidor que se siente abusado. Por otro lado, también está la impresión de que la Profeco es esta organización que va y revisa básculas y cada semana medidores, ¿no? Mide ahí que claro. no da litros de a litro tal proveedor o lo que sea. Pero es eso, yo pensaría que la Profeco ha avanzado en los últimos 10, 15 años y la frontera del diálogo entre proveedores y consumidores realmente se ha sofisticado, sin perder que esto es realmente algo fundamental, ¿no? A ver, Carlos, tienes razón. Esa es la visión parcial que hoy se tiene de la Procuraduría, pero estamos yendo mucho más allá. Estamos siendo más activos, más proactivos, y hoy la Procuraduría Federal del Consumidor en esta nueva etapa quiere ser una institución que trabaje de manera muy importante e intensa en la promoción y difusión de los derechos del consumidor. Es decir, volvernos totalmente preventiva. Yo creo que esta Procuraduría será más eficaz en la medida en que evite más abusos que en que sancione a más proveedores, porque nos interesa cuidar mucho la economía de los mexicanos. De poco me sirve a mí sancionar a proveedores si yo no restituyo el daño económico al consumidor. Pero sí tiene que haber una amenaza creíble de que si te pasas de listo te van a castigar. La ley es muy clara, tenemos medidas de apremio, tenemos sanciones económicas importantes, clausuras si fuera el caso, y lo único que hay que hacer es aplicar la ley, pero previamente hay que trabajar en crear una cultura de consumo responsable. Es decir, poner mucho más énfasis o el acento en lo preventivo que en lo punitivo o en lo prosecutorio. Efectivamente, en eso estamos trabajando, así lo ha instruido el presidente Enrique Peña. ¿Y qué hemos venido haciendo concretamente? Hemos venido firmando convenios de colaboración con las diferentes instancias del gobierno de la República, los gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero también particularmente con las diferentes cámaras y asociaciones nacionales empresariales, con Canaco, con Camín, Canapat, Canirac, etcétera, etcétera, con 3 objetos fundamentales. Primero, la Procuraduría los capacita a ellos y a sus filiales para que conozcan efectivamente cuál es la Ley Federal de Protección del Consumidor, cuáles son los derechos básicos para que no los violenten. Porque a veces es que no conocía, no sabía el articulado. No, pues hoy lo tienes que conocer para que lo respetes. Claro. Segundo lugar, a partir de esta capacitación hemos elaborado decálogos del consumidor, o sea, los 10 derechos básicos en cualquier rubro. Al llegar a un restaurante, al contratar un servicio de línea aérea, al comprar un electrodoméstico, etcétera. Y tercero, estamos conciliando que los protocolos de verificación que hace la Procuraduría en los establecimientos sea de la mano de los proveedores, de tal suerte que sabemos bien a bien todos qué te vamos a revisar y cómo te lo vamos a revisar para que evites violentar el derecho del consumidor. ¿Qué hace esto? Disminuir quejas, que generar una sinergia ascendente de respeto, de transparencia, de seguridad entre el proveedor y el consumidor, y que la Procuraduría siempre esté acompañando los actos de comercio, los actos Hay de quejas consumo. muy recurrentes, ¿no? Como se habla que si a las telefónicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente es evidente porque Telcel, que tiene cualquier cantidad, millones de usuarios, pues hay muchos clientes que se quejan de Telcel, Cablevisión, por ejemplo, este tipo de empresas son masivas, ¿no? Sigue De siendo consumo. así. O sea, que están suscritas las personas, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sigue siendo así esto? Miren, como sector, quien tiene el mayor número de quejas es telecomunicaciones. De las 102,000 quejas que tenemos el día de hoy, telecomunicaciones tiene cerca de 28,000. ¿Qué significa telecomunicaciones? Telefonía móvil, telefonía fija, televisión de paga e internet. Pero les voy a dar un dato que me parece muy importante. ¿Saben cuántos contratos de telecomunicaciones hay hoy en el país, en México? 233 millones. De contratos. De contratos. O sea, 2 veces la población, más o menos. Prácticamente 2 veces la población. Entonces, realmente 28,000 tampoco son tantos. Con las empresas de telecomunicaciones también hemos firmado estos convenios. Y también ya tú vas hoy a un centro de Todos atención. tenemos 2, todos tenemos por lo menos un teléfono y un servicio de cable o de internet, DTH en tu casa o de internet y más, ¿no? En algunos casos. Hemos firmado convenio con ellos y también tú vas hoy a los centros de atención y ya encuentras los decálogos del consumidor. Entonces estamos generando, repito, una cultura de mayor conocimiento de los derechos del consumidor. Y en segundo lugar, como empresa, como proveedor, la CFE es quien tiene el mayor número de quejas. ¿A qué se debe? Primero, como ustedes saben, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues CFE absorbe Así es. la cartera. Y lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue firmar un convenio con CFE y hoy en todas las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, subdelegaciones, ya hay un módulo de CFE
para que en el momento que llegue un consumidor a quejarse de un cobro indebido, etcétera, ahí mismo se resuelva su queja y no se tenga que ir a las oficinas de atención de la CFE. ¿Qué hacemos? Revisamos el historial de los meses pasados si hay un cobro indebido y se corrige en ese momento. Si hay duda, se fija una fecha para visitar la industria, el comercio, la vivienda, para que en 3 días se pueda corregir si acaso hubo una violación al derecho del consumidor. Hay una impresión, Ernesto, de que al mexicano no le gusta quejarse, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, cuando nos dan un mal servicio o hay un mal proveedor, pues lo dejamos pasar. No queremos meternos en líos y mejor, o por la percepción de que no voy a obtener nada, en contraste con lo que sucede en Estados Unidos. ¿Sigue siendo esto o ya tenemos un consumidor que tiende a ser más respondón y que si no le dan el tipo de servicio que contrató, la calidad, etcétera, sí rezonga, sí le exige a su proveedor y eventualmente va con Profeco? Sí, don Enrique, cada vez más los consumidores se han vuelto más exigentes y qué bueno. Eso obliga a los proveedores a ser más responsables y a que la Procuraduría sea más eficaz. Yo creo que hoy acercar la Procuraduría a los consumidores es un gran reto. Por eso estos decálogos en los establecimientos. Tú llegas a una tienda de autoservicio y ya te das cuenta en la entrada cuáles son tus derechos. Tú ya los puedes exigir. A veces no los conocías. Sí. Entras a un restaurante y ya sabes que la propina no es obligatoria. Eso no lo exigías antes porque no lo conocíamos. 2, las redes sociales han sido fundamentales para que haya mayor comunicación, mayor posibilidad de queja. Nosotros tenemos abiertas las redes sociales de la Procuraduría. Déjenme comentarles que las redes sociales, la página de internet de la Procuraduría es de las más consultadas del Gobierno de la República. La Procuraduría ha venido acreditando una institución como de buena fe, de atención social, de buen impacto en la economía de las familias, y hoy tenemos una gran interacción entre los consumidores que se quejan con la institución. Yo, en mis redes sociales que están a la disposición de todos, realmente yo recibo todos los días quejas del incumplimiento de un servicio, de la no prestación del otro en términos correctos, y yo personalmente contesto las quejas que hay, las canalizo todos los días, no dejo una de atender, y lo más importante es que muchas de esas se están resolviendo en favor de los consumidores porque hay una intervención de la Procuraduría. Y hay un riesgo de daño reputacional importante en adición a la sola transacción que experimenta el consumidor. Además de las redes sociales, hay un portal que se volvió muy famoso años atrás, no sé si siga vigente, hace tiempo no lo veo, apestan.com, ¿no? Seguramente tú lo conoces, apestan.com, donde la gente, y sobre todo los chavos, se quejaban o decían, pues este hotel terrible porque me pasó tal cosa, ¿no? O esta empresa de telecomunicación. Me atendió mal, etcétera. O no vuelvo a comprar tal producto, ¿no? Y ponen ahí obviamente las marcas y todo, y eso a las empresas les importa, ¿no? Sin duda. Existe la percepción, o por lo menos lo escucho en mucho, como que el ciudadano nunca tiene una certeza o una constancia plena de que aquellos que no lograron este proceso de conciliación, es decir, que excedieron, que cometieron un abuso, que engañaron al consumidor, que le dieron gato por liebre, y el consumidor nunca luego tiene certeza de que en efecto lo sancionaron, porque uno no regresa a ver si le pusieron un sello o no regresa a ver si el empleado o hay una etiqueta o algo, ¿no? Es decir, uno se va enojado y molesto, a lo mejor lo que mejor nos puede pasar es que te devuelvan tu dinero y se acabó el asunto. Pero luego no sabemos si en efecto se sancionan, si en efecto hay un procedimiento que sigue la Procuraduría para evitar que esto vuelva a pasar o para cumplir lo que señala la ley, que pues es gradual y en niveles, ¿no? El tamaño de la falta tendrá relación directa con el tamaño del castigo. Ustedes no llegan ni clausuran porque le subieron 15% al precio, ¿no? Supongo. Pero, ¿cuál es el volumen de casos que la Procuraduría en efecto persigue, sanciona, castiga, que se van a un litigio, que siguen un proceso? Lo que hemos venido trabajando todos los días es en lograr una conciliación de manera inmediata al consumidor. Esa es la primera tarea, repito. Me parece, y no como era antes, que efectivamente. Porque antes, digo, la Procuraduría, ¿qué tendrá? ¿30 años? La Procuraduría cumple este año, cumplió 40 años. A 40. Este año la Procuraduría. Es que todos nos acordamos de tal vez de las campañas publicitarias más exitosas de la historia, me parece, ¿no? El número telefónico sigue siendo el mismo. Así es, exactamente. 5568-8722. Así es, y muy bien, ¿qué agencia lo habrá hecho? Habría que darles un premio, pero
Pero en estos 40 años yo me acuerdo que uno iba, presentaba una queja, iba a un litigio, se hacía una investigación y pasaban meses y luego no. Este cambio de hacerlo en caliente me parece extraordinario, me parece muy eficiente. Tenemos 3 modalidades para lograr la conciliación. Primero, la Concilia Express, que es esta a la que me refiero, que en el momento que se está dando la violación a tu derecho, tú llamas a la Procuraduría, yo te enlazo y lo resuelvo. 2, a través del Internet ya, que le llamamos la ConciliaNet. Esta de manera inmediata lo resuelves en 15 días porque no necesitas citar al proveedor, sino es virtual. Entonces es mucho más rápido. O sea, en línea. En línea. Y la tercera ya es la tradicional, que es la presencial, que es la que se hace en las delegaciones, que cada vez es menos. Que es Que una dura audiencia, más. digamos. Porque citas al abogado, si puede venir bien y si no, no viene. Y esa luego va a la baja. va a la baja y estoy acortando los tiempos para que no sea arriba de los 30 días una conciliación En que se resuelva. presencial. Y la de ConciliaNet, pues la idea es que no sea más allá de 15 días y la Express en el momento. En el momento. ¿Cuál es la tasa de, digamos, de corrupción, si es que la hay, la detectaste cuando llegaste o existe en inspectores que también escuchamos año con año, ¿no? Que de pronto hay cierta temporada, por ejemplo, viene Cuaresma, ¿no? Entonces que se venden pescados. Pescado. Lo de la temporadas, temporada, ¿no? Y revisan y ahora en entonces- Navidad, por ejemplo. Exacto, Ajá. y te cancelan el negocio, ¿no? Porque también hay un problema para los pequeños comerciantes, ¿no? Que de pronto la báscula estaba mal, y a lo mejor sí lo estaba, pero a lo mejor no lo estaba, y el inspector llega y pues te Impone, clausura. ujú. ¿Hay mucho esto o no? Afortunadamente no. Carlos, déjenme comentarles que los servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor han sido tradicionalmente servidores públicos de buena fe, de buena actitud. Hoy estoy cuidando mucho el perfil de los verificadores, estoy muy atento de ello, estoy tratando de profesionalizarlos cada vez más. Realmente es un cuerpo serio, profesional, y solo en 3 casos que yo he detectado anomalías los he corrido. No he permitido una sola actitud que vaya contra la ley. Al contrario, yo creo que esto está permeando para poder ser cada día mejores servidores públicos, comprometidos y que no transgredan la ley. Por eso les platicaba a ustedes el acompañamiento en los protocolos de verificación. El que los proveedores sepan hasta dónde los pueden revisar y qué les deben revisar, esto evita la corrupción, Claro. ¿no? 2, por ejemplo, voy a tocar un tema Sí, que porque me parece- estás informado, tienes in- conocimiento, es mucho más difícil que te tomen el pelo. que te tomen el pelo porque yo ya los capacité a los proveedores y saben que el protocolo va a ser sobre esto y no más. Sí, la, Está- la leyenda dice que te falta el extinguidor. A eso iba yo. Te clausuran Le el falta negocio, el ¿no? extinguidor, no nos toca a nosotros, le toca protección civil, Sí, pero claro. como los proveedores no saben, pues ahí está una manera de poder chantajear extorsión, claro. y de extorsión. Entonces, en esa parte estamos. Les voy a dar un dato que me parece importante. Tema de gasolineras. Gasolineras en el país es un tema sensible. Tenemos cerca de 11.400 gasolineras en el país. El año pasado se verificaron solo 2.959, muy pocas realmente. Hoy hice el compromiso este año que llegué a la Procuraduría de verificar 6.000, o sea, es más del 50% el año pasado y más del 50% de la totalidad. Ya estamos en 5.500. En diciembre termino las 6.000. Hemos verificado más de 90.000 mangueras y se han inmovilizado 6.000 que efectivamente no han estado bien calibradas. Ahora, danos datos, porcentajes. ¿Cuántas de esas, has evaluado el 95%, 90%? ¿Cuántas de esas tienen deficiencias o surten mal? El 10%. El 10%. Por eso sea de 90.000 mangueras, poquito menos del 10%, el 8%. De 90.000 mangueras, 6.000 mangueras. Pero ya impusimos multas por 290 millones de pesos. Ájale. Entonces esto es muy importante porque hoy el sector gasolinero del país está preocupado de que no cometan abusos, de que efectivamente den litro de a litro. Y aprovecho el comercial para decirles que estamos desarrollando tecnológicamente a la Procuraduría, estamos desarrollando aplicaciones para que hoy cuando tú llegues a una estación de servicio, por percepción, ya me puedas mandar un mensajito. Oye, estoy Rápido, expedito, estoy claro, en muy tal bien. gasolinero, en tal gasolinera, perdón, en tal bomba, y por percepción veo Aquí que no me algo- están dando litro de a litro. Entonces tú me vas a mandar el mensaje y yo automáticamente voy a hacer mi verificación en esa bomba, en esa estación. Mi tanque dice que no recibo lo que la bomba dice que me está Así dando. es. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, procurador, para ir a mensajes y regresar a más temas de interés. Volvemos.
programa especializado en lo más importante de los negocios globales y la información de los mercados en el momento que sucede. Bloomberg Markets European Open, en vivo desde Londres. Despite a report of a breakdown in talks. Lunes a viernes, 1:30 de la mañana. El Financiero Bloomberg. De regreso en la silla roja con Ernesto Nemer, Procurador Federal del Consumidor. ¿Le entramos al Estado de México, si te parece bien? Antes, todavía un poquito. Todavía había, ¿vieron? Todavía había pendiente. Quienes tenemos cierta edad, nos acordamos que allá en sus arranques la Profeco cuidaba esencialmente precios. A ver, el precio tal que no rebasen el nivel que debe tener. Las cosas han cambiado. Hoy tenemos prácticamente precios libres y cada comerciante le pone el precio pues, que pueda ponerle a su producto. ¿Cómo ha cambiado esto la Profeco? ¿Qué es lo que se cuida, se verifica? Etiquetado, presentaciones, contratos. ¿Cómo se distribuye la energía de la Profeco hoy en un sistema donde prácticamente los precios son libres? Bueno, Enrique, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como tarea fundamental revisar la norma oficial mexicana. Es decir, lo que usted bien dice, etiquetados, ¿no? Que todas las prendas de vestir tengan su etiqueta y dentro de la etiqueta que tenga el país de origen, que tenga la composición, que tenga el tipo de lavado. ¿Para qué? Pues para que efectivamente cuando compren ese artículo te dé garantías. Por la información, claro. De que pues finalmente es una prenda que ya pasó por las normas, por los estándares y que no se te va a echar a perder el primer lavado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todos los aparatos electrodomésticos, pues que tengan también las condiciones mínimas de la norma para que en caso de que tuvieran algún defecto puedas hacer efectiva tu garantía. Particularmente en el caso de los alimentos, don Enrique, de las medicinas, la Procuraduría monitorea más de 3.700 productos todos los días. Vamos monitoreando sus precios, su comportamiento. Medicamentos, esencialmente. Medicamentos. ¿Cómo hacen eso? Tenemos un equipo que todos los días está en los tiendas departamentales, fundamentalmente en los negocios de las principales ciudades, levantando ese inventario y en línea lo suben. Y nosotros todos los días tenemos en el programa ¿Quién es quién en los precios? 3.700 productos que estamos orientando a los consumidores en dónde están y de qué calidad y de qué precio para que el consumidor pueda orientarlo. Particularmente trabajamos, don Enrique, en los 35 productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque esos son los que pueden mover la economía y el nivel de vida de las familias. ¿Qué hacemos? Monitoreamos todos los días de manera muy precisa, damos esta información y contenemos y evitamos que haya incrementos injustificados en la canasta básica, porque esto sí afecta a las familias mexicanas. Entonces, de esta manera estamos en campo prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los días, revisando estos precios, tratando de contener incrementos injustificados y si los hubiera, de manera inmediata, en coordinación con Economía, con Zagarpa, con Desarrollo Social, intervenimos con productores, con comercializadores, con proveedores para que pueda de inmediato disminuir el precio. Voy a poner un ejemplo. Hace 4 o 5 meses, recuerdan que el limón de 8 o 9 pesos se fue a 40 pesos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tuvimos la crisis del limón. Del limón. Y luego el aguacate. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En ese momento hacemos un análisis, hablamos con productores, verificamos cuál es la razón de este incremento, si es acaparamiento, si es monopolio, si es especulación, y nos dimos cuenta que no había una razón de fondo. Se nos señalaba que la planta del limón había sufrido frío, lluvia, viento, granizo, y que entonces había caído la flor y que en consecuencia había desabasto y que por eso iban a incrementar. Y no había... Era falso. Exactamente, no era correcto. ¿Qué hicimos? Firmamos un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, se compraron 200 toneladas de limón, se distribuyeron en 10,000 tiendas de Diconsa a 26 pesos en lugar de 40 y automáticamente disminuyó el precio. Es decir, intervenimos de manera importante para tratar de contener incrementos injustificados. Hay algunas tesis económicas que cuestionarían la intervención de los mercados, ¿no es cierto? Sin duda. Y hubo algo similar con el huevo, ¿no? Hace como unos También 6 años, el huevo, también el huevo de manera importante. Menos, poco menos. Menos. Sí, igual subió 2 años.
2 años el incremento del huevo. Ernesto, hay un tema que muy poca gente conoce en México, que son lo que en Estados Unidos tiene mucho tiempo de conocerse como class actions, ¿no? Como estas acciones colectivas en donde hay demandas que cuando un grupo de consumidores sufre un daño, se arma como una acción colectiva, ¿no? Judicial contra un proveedor o contra un grupo de proveedores, y hay castigos y multas muy altos, incluso pueden desaparecer empresas por castigos ejemplares de esa naturaleza. Aquí ya hay una ley, pero yo creo que poca gente lo conoce, hay poco avance a ese respecto, no se ha escuchado algo fuerte, ¿no? Sin duda es una innovación en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es muy importante, su nombre lo dice, acción colectiva. Es decir, para que proceda, la ley señala que se tienen que reunir cuando menos 30 consumidores que se sienten afectados, presentan una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor por una violación a uno de sus derechos. Por ejemplo, esto se dio de manera importante en el año 2013 en la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando 22 consumidores se sintieron afectados contra una de las empresas de telecomunicaciones por un mal servicio, un cobro indebido, etcétera, etcétera. Generaron una acción colectiva, 22, al final 30, se ganó el juicio y se restituyó el daño a 15 millones de usuarios. A partir de eso. A partir de eso. Entonces, es muy eficaz, está en la ley, se hace efectiva. Esto sucede mucho en temas inmobiliarios, ¿no? Cuando se compran claro. Departamentos, casas de interés social y tienen defectos de origen, tienen vicios ocultos y no se quiere responder de manera individual, se juntan, presentan su acción colectiva, se lleva a cabo un proceso administrativo que la ley contempla con todo detalle y al final, ya como cosa juzgada, ¿no? No solo se beneficia a los 30 o más que hayan presentado la acción colectiva, sino a todos aquellos a quienes haya afectado ese acto de comercio. Es muy eficaz. Aquí no pasa como en Estados Unidos, que una persona se quema con un café y de repente el sistema judicial, bueno, hay una demanda, ¿no?, de un individuo, y a partir de ahí pues hay un castigo ejemplar para restituir millones de dólares muchas veces, ¿no?, a esta persona. Pero es este caso, ¿no? Bueno, es lo que quiero preguntar, semejante, si este, digamos, es el símil que empezaremos a ver en México, ¿no? Sí, por supuesto, sí, la ley protege de entrada al consumidor, cuida, el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que la Procuraduría tiene que prever, defender y promover los derechos del consumidor, pero fundamentalmente cuidar su vida y su salud, Claro. evitando riesgos. Tenemos un laboratorio nacional de la Profeco, un laboratorio muy bien acreditado, muy bien posicionado, con técnicos especializados, que revisamos 150,000 artículos al año. Alimentos, bebidas, ropa, etcétera. Juguetes. Para ver que estén bien y dentro de los... Que cumplan la norma para que se evite justamente alguna enfermedad o algún daño mayor. Entonces, también hacemos ese trabajo de prevención, de análisis científico de las prendas, de los alimentos, de los artículos, para recomendar o para quitar del mercado. Habría que invítanos a verlo un día y mandamos una cámara a ver el laboratorio, hombre. Abierta la invitación. Juguetes de niños, ¿verdad? Como dicen. Bien de grandes. Oye, Hasta ahora no ha habido en la revista ningún reportaje de productos inflables. Pero No, bueno, pero están estos, no se nos olvide todo este debate sobre los milagros, ¿no? Estas cosas Los productos milagro. que en la televisión abierta, en esta no porque es seria, pero en la abierta se anuncian horas y horas todas las noches y ahí hay cremas milagrosas y ungüentos mágicos y mil cosas, ¿no? Perdón. Sí, perdón, adelante, no, Ernesto. además, si me permiten, 2 temas. La Procuraduría Federal del Consumidor también interviene a través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones para monitorear Todos estos comercios electrónicos. Los QVCs, los canales en línea o las plataformas de internet que venden productos, ¿también los supervisan ustedes? También, nosotros entramos, ya traemos más de 1,500 monitoreadas, donde efectivamente lo que tratamos es de evitar la publicidad engañosa. Un comercio que está creciendo brutalmente, el electrónico, ¿no? Yo no tengo márgenes, pero muchísimo, ¿no? Impresionante. Me han dado un dato que no quiero repetirlo porque se me hace exagerado, pero fuera de lugar lo que hoy se está consumiendo a través de... Quiero pensar, procurador, que el personal de la Procuraduría ha crecido sustancialmente para atender cada vez más este tipo de cosas. Es decir, ahora necesitas gente que esté checando plataformas en línea y que vea la televisión toda la noche, que venden cremas y
la pomada milagrosa, etcétera. Pues ojalá hubiera crecido conforme a los mercados y a la población que Pero tenemos en no. nuestro país. No ha crecido, pero no importa, Leonardo. Creo que lo más importante hoy en día es que con lo que tenemos podamos hacer más. Y déjenme comentarles algo. Para poder cumplir con los objetivos de la Procuraduría, firmamos un convenio con las universidades del país, con la NUYES. Ajá, la Asociación Nacional de Universidades de Investigación Superior. Instituciones de Educación Superior, que son más de 200 universidades a nivel nacional, públicas y privadas, con dos objetivos. Primero, para que a partir del próximo ciclo escolar se imparta la cátedra de Derechos del Consumidor. Esto me parece fundamental, volvemos al inicio de la plática, para ir creando conciencia entre el proveedor y el consumidor, para ir creando una cultura de consumo responsable, para que a nadie violenten sus derechos, para que todos sepamos cuáles son y los hagamos valer. ¿En todas las universidades y en qué disciplinas? Fundamentalmente los en 4, abogados. licenciatura en Derecho, Economía, Ajá. Administración y Contabilidad. Muy bien, En ¿no? principio. Y en segundo lugar, nos van a hacer favor de asignar prestadores de servicio social para que vengan a fortalecer el trabajo de la Procuraduría en materia de conciliación, y quienes tenemos en esa materia en temas administrativos los vamos a pasar a campo para hacer mayores verificaciones. ¿No tienes reclamo de proveedores? La revista del Consumidor desde hace muchos años hace análisis de producto muy bueno realmente, muy profesional, porque analiza, no sé, las computadoras, cuál es la capacidad, cuáles son los atributos, qué precio, y a veces les pone estrellitas, hace algún tipo de clasificación. Y así para desde jabones hasta Todo. productos sofisticados. Y pues a veces salen unos muy bien y otros donde uno tiene la imagen de que son muy buenos resultan deficientes. No tan buenos. O resultan peores que otros que quizás cuestan menos. No hay mucho enojo luego de los proveedores de las empresas, pues por ponerlos al descubierto en este tipo de investigación, Ernesto. Don Enrique, no. Cuando menos en la etapa que yo he estado aquí al frente de la Procuraduría, yo he estado recibiendo a todos los proveedores, a todos el sector comercio organizado, porque justamente lo que hemos venido señalando es la corresponsabilidad que debemos tener en este México para salir todos adelante. Efectivamente, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Revista del Consumidor, que también está bien acreditada, hoy en día hace estudios comparativos de los diferentes artículos. Y nosotros, nuestra obligación es decirles, aquí están, estos son los estudios científicos, las calidades, los precios, y usted, consumidor, pues consuma el que usted quiera, pero yo estoy orientando un consumo responsable. Y a partir de que la Revista del Consumidor es un medio de comunicación entre la Procuraduría y el consumidor, también les quiero compartir que estamos ya desarrollando la aplicación para que de manera gratuita la puedas tú bajar en tu teléfono celular y puedas consultar cualquier información en cualquier momento de todo lo que trabaja la Procuraduría. Bueno, pues ese es un Es, gran es anuncio. mucho lo que ustedes verifican, lo que estás diciendo, porque hay millones de transacciones todos los días, pero a veces me pregunto si no está rebasada la Profeco en un tema particular que es los autos. Cuando vemos que en otras partes del mundo hay lo que llaman un recall, ¿no? Que porque las bolsas de aire no funcionan, Los llaman de regreso a la planta. pero hay autoridades, por lo menos en los Estados Unidos, dedicadas específicamente al tema del transporte y la seguridad en las carreteras. Aquí no lo tenemos porque está la SCT que hace políticas públicas al respecto y ustedes que ven por el consumidor, pero hay como un hueco en medio en donde este gran tema que es el transporte privado en los autos, pues ha ocupado en los últimos 10 años cada vez más espacio por recalls, llamadas de revisión, frenos que no funcionan, bolsas de aire que estallan, y ustedes han tomado esa bandera, pero no sé si es suficiente. ¿Les da para eso? La Procuraduría Federal del Consumidor tiene dentro de sus facultades emitir alertas a los consumidores. Hace 15 días para acá emitimos 5 alertas de 5 modelos de vehículos distintos que habíamos detectado deficiencias importantes en lo eléctrico o en lo mecánico. ¿Detectadas por ustedes? Detectadas por nosotros en coordinación Con la planta. Con las propias plantas. Nosotros detectamos ello, nos dan la información las plantas y emitimos automáticamente una alerta donde invitamos a todos los usuarios de esos vehículos, de esos modelos, a que acudan de manera inmediata a los talleres de las propias fábricas para que se corrijan los daños, como por ejemplo, en 2 casos el seguro trasero de los niños se desactivaba, ¿no? Qué peligroso, se cae un niño y se muere. 2, se ponía rígido el volante. No permitía en otros casos no permitía la maniobra. 3, al momento de poner la palanca en la P de parking, se deslizaba suavemente.
Entonces, de inmediato intervino la Procuraduría en coordinación siempre con las plantas y automáticamente hemos canalizado a los usuarios a que vayan, lo revisen y de manera gratuita se corrige. Pero a veces en Estados Unidos se detectan más, ¿no? Lo pienso porque el aparato de revisión de los Estados Unidos en materia automotriz es muy grande, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que ser mucho más, cumplir más este gran reto. Pero bueno, hoy a partir de la gran comunicación que tenemos con las empresas, creo que estamos cumpliendo de manera inmediata y oportuna esas alertas. Bueno, mis colegas están muy interesados en el asunto de la Procuraduría, no porque yo no lo esté, sin duda, pero hay otros temas, porque el nombre de Ernesto Nemeth aparece, ahora que estamos en el camino electoral para definir candidaturas al Estado de México, el nombre del procurador aparece con frecuencia, ¿no? Aparece en las listas del PRI, aparece entre los grupos de mexiquenses que manifiestan respaldo o apoyo. Para entrarle a este tema, procurador, yo te preguntaría, ¿cómo está el Estado? ¿Cómo ves el Estado de México? Tú eres de allá, has sido diputado, has sido servidor público en el Estado de México, es algo cercano a ti y a tu carrera y a tu ejercicio profesional. Aunque ahora estés en una responsabilidad federal, no te has desligado del Estado de México, ¿es correcto? Sí, claro, mira, el Estado de México es mi tierra. Hoy el Estado de México vive momentos muy importantes en su crecimiento, en su desarrollo. Está consolidando mucho su red carretera, su infraestructura en materia de salud, educativa. Se ha consolidado mucho los programas sociales, ha venido caminando importantemente. Yo creo que es un Estado modelo a nivel nacional y esto lo ha venido haciendo el gobernador del Estado, el doctor Erubiel Ávila, de manera muy seria, Leonardo. Yo creo que el Estado de México es punto de referencia a nivel nacional. Enfrenta, sin duda, el año que entra una elección muy competida. Hoy los números que arrojan las encuestas pues son de una gran competencia y qué bueno que esto exista, qué bueno que vivamos en un país democrático, plural, abierto y que hoy pues los ciudadanos tengan muchas alternativas, que puedan analizar un poco como el consumidor. Hoy el consumidor tiene ofertas y precios distintos, establece igual una oferta política, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una contienda muy seria, muy profesional, de buen nivel. Espero que no sea de descalificación, sino de propuestas y por supuesto que saldrá sin duda fortalecido el Estado de México del próximo proceso electoral. ¿Está en el horizonte de Ernesto Nemeth contender, competir, buscar la candidatura? ¿No lo está? ¿Estás un poco percibiendo qué dice la ciudadanía? ¿Cómo están los ánimos? Mira, Leonardo, yo estoy dedicado de tiempo completo a la Procuraduría Federal del Consumidor. Estos 4 días del Buen Fin estuve recorriendo el país. Compra y compra, espero. Pues no tanto, no me daba tiempo de comprar. Sí me daba tiempo de platicar con los consumidores, con proveedores, pero particularmente de darme cuenta que efectivamente el Buen Fin estaba logrando su objetivo. Estoy dedicado a tiempo completo. Quiero ser el mejor procurador federal del consumidor. Lo digo de verdad, convencido de que es una gran responsabilidad, un gran compromiso servir a 120 millones de consumidores. Así es. No estoy distraído. Esa etapa vendrá posteriormente cuando ya el partido lance la convocatoria, pero hoy estoy de verdad dedicado a ello. Efectivamente, pues el Estado de México para mí ha sido mi casa, ha sido particularmente un espacio donde yo he desarrollado muchas de mis tareas políticas. Bien lo señalabas tú, fui diputado local, líder del Congreso, fui secretario general de gobierno, fui secretario de Desarrollo Social, fui secretario de Administración, fui secretario particular de un gobernador. Entonces, bueno, pues sí tengo una experiencia larga en el Estado de México. Ya no faltan muchos cargos después de todos los que acabas de mencionar, por cierto. ¿Cómo sientes? Tú dices, me voy a esperar a que el partido lance la convocatoria. ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Toda la gente está concentrada, de los que se mencionan, concentrada en su actividad? ¿O se está poniendo de moda el que pues mejor arranco antes, no sea que luego me tomen ventaja? ¿Cómo sientes tú ese ambiente, Ernesto? Mira, voy a hablar del PRI primero sí. Luego de la oposición. El PRI en el Estado de México es muy ejemplificativo a nivel nacional. El PRI en el Estado de México siempre se ha mostrado como un PRI unido. Nunca ha habido preocupación alguna de algún priista que se haya ido a otro partido. Hay reglas escritas y reglas no escritas en el PRI. Siempre ha ganado, por cierto. En general, pero particularmente los priistas siempre lo hemos asumido. Yo veo un PRI unido,
un PRI fuerte, un PRI echado para adelante, un PRI con un gran activo que es el gobernador del Estado de México, que cuando tú haces un buen gobierno pues cosechas en una elección, un PRI con un gran presidente de la República que hizo un gran trabajo como gobernador primero y hoy está haciendo el mejor esfuerzo para ser el mejor presidente también, con reformas estructurales serias que al final tienen que ayudar mucho al país, a los mexicanos. Y yo veo a una oposición también consciente del avance del PRI, de la consolidación del PRI, y por supuesto por eso están buscando alianzas, porque ya se dieron cuenta que a partir de las encuestas, de los sondeos que se han hecho recientemente, como partidos aislados difícilmente le van a poder competir al PRI, porque el PRI pues está posicionado por los resultados, porque hay grandes cuadros, grandes mujeres, grandes hombres con grandes fortalezas, y que si lo enfrentan de manera aislada, pues difícilmente van a poder obtener un buen resultado. Entonces me parece que va a ser una contienda muy participativa, yo creo que va a haber una gran participación de los mexiquenses, hay que conocer las cualidades de cada uno de los partidos, las fortalezas, las personas, ¿no? Los propios candidatos. Acuérdate que hoy la gente vota mucho por las personas. Sobre todo. Por la persona que dice cuál es su trayectoria, qué experiencia, cuál es su vida personal, profesional. Me parece que esta posibilidad de que hoy el Estado de México enfrente una elección en los próximos meses va a ser muy importante para definir la vida del partido y la vida del país. Pero sí, el riesgo de que pueda perder quizá es mayor que en otras ocasiones por el simple hecho de que hemos visto estas volteretas electorales en los últimos años en México. En varios estados. Varios estados, ¿no? Sí, tenemos la experiencia lamentable del PRI de los últimos estados donde se perdieron las elecciones. No será ese caso en el Estado de México, no tengo duda. Nuestro gobernador, el doctor Urbiel Ávila, ha hecho gran trabajo, no trae de ninguna manera los negativos de otros gobernadores. Nuestro presidente de la República ha apoyado muchísimo a la entidad, ha habido crecimiento importante, ha habido obras de infraestructura que no había habido en los últimos años en el Estado de México, y si el PRI va unido, yo no tengo duda que vamos a continuar gobernando el Estado. Híjole, Ernesto, porque pienso en el caso de Pepe Calzada en Querétaro, donde hizo una gestión muy bien valorada por la ciudadanía, con números muy positivos, con tasas de crecimiento importante, y el PRI perdió en Querétaro. Es decir, creo que hoy más que nunca los escenarios electorales lo que nos garantizan o nos aseguran es que no hay certezas, puede pasar y la ciudadanía se puede comportar en cualquier sentido, ¿no? Esta premisa de que no, es un Estado tradicionalmente priista, o el Estado de México, que es una base del PRI verdaderamente sólida, consolidada de muchos años, tal vez sean estas, yo coincido un poco con lo que decías, las elecciones más competidas que vaya a enfrentar el PRI en el Estado de México. No sé si tú estés de acuerdo. Sí, de hecho es una cosa curiosa. El gobernador del Estado de México, en las encuestas que hemos levantado en el Financiero, sale muy bien valorado. De hecho, obtiene un nivel de aprobación alto, al margen de que hay mucha gente que detecta problemas serios en el Estado de México. El tema de la seguridad es quizás el más delicado, socorrido, el que a la gente más le preocupa. Pero esto, a diferencia de otros estados, no se traduce en una baja calificación o desaprobación. Desaprobación. No se lo atañen a él. No. En las encuestas que hemos levantado aparece con un nivel, nos sorprendió en algún momento, de aprobación relativamente alto. Sin embargo, el ambiente nacional, más allá de lo que pase localmente en el estado, el ambiente nacional es el que me parece que perfila una competencia intensa. Y bueno, apenas tuvimos hace unos días la referencia de la intención específicamente del PAN y el PRD de trabajar en una alianza. Ya lo anunciaron, ya lo estaban haciendo, pero ahora ya lo anunciaron públicamente, donde se ve efectivamente el tamaño de la competencia, la relevancia de la competencia. Algunos dicen que el Estado de México, le ponen así, es la joya de la corona, y pues no es para menos, sin duda no es para menos. Sí, va a ser la elección más competida, sin duda, para el Estado de México. Estamos viviendo momentos difíciles como país, sin duda. El escenario nacional, el tema de la seguridad, sin duda, es el tema número uno. La ubicación geográfica del Estado de México complica mucho la operación de seguridad, ¿no? Porque estamos colindando con la Ciudad de México, con Guerrero, con Michoacán. Muy complicado. Muchos frentes abiertos. Morelos. Sí. Entonces no ha sido fácil, no es fácil, pero bueno, hay que, ante los grandes retos, las grandes soluciones y la unidad, la fortaleza,
el buen trabajo del gobernador, el esfuerzo de recursos y bueno, finalmente, bueno, pues trabajar todos los días. No hay elección fácil, no se tiene ganada ninguna elección, pero yo no tengo duda que vamos a salir fortalecidos en el PRI. Vamos a hacer una pausa, si nos permites. Vamos a mensajes y regresamos a la recta final de esta conversación con Ernesto Nemer, Procurador Federal del Consumidor. Volvemos. Bloomberg Surveillance, el acercamiento al interior de los mercados globales y las noticias de negocios más trascendentes del día. En vivo desde Londres, Bloomberg Surveillance. So my terminal chart basically charts the popularity. Lunes a viernes, 3 de la mañana. El Financiero Bloomberg. El Financiero Bloomberg. Power Business. Bueno, estamos en la recta final. Ernesto, muchas gracias. Yo te agradezco mucho que podamos abordar estos temas porque yo no me sé los calendarios y los tiempos, pero tiene que haber ya una definición del PRI estatal para febrero. ¿Estoy en lo correcto o antes, enero? No, creo que legalmente todavía tienen más tiempo, pero se habla de que a partir de enero ya estará de manera más abierta la convocatoria, el proceso, a más tardar enero, podría ser inclusive diciembre. Bueno, pues va a estar peleado. Estaremos atentos para ver si las fuerzas vivas reclaman el nombre. Pero además tu posición es muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que decías hace un momento en el bloque anterior, cómo se comporta el electorado como un consumidor, ¿no? Hablando de lo que haces en la Profeco. Enséñame la oferta, ¿no? Pero Claro. muy interesantemente lo que hemos visto en las encuestas en los últimos años, ¿no? Porque todo el mundo habla de esto, de cómo han sido imprecisas a la hora de pues decir que va a haber un ganador de tal partido o estos ejercicios internacionales que vimos con el Brexit, por ejemplo, o Colombia. Y tú, con esta doble, digamos, doble interés, ¿no? El tuyo propio que puedas tener en materia del Estado de México, por un lado, y por otro lado, lo que haces día con día en la Profeco, pues ves ahí los cambios en la percepción y la elección diaria que hace el ciudadano, ya sea como consumidor o como elector. Efectivamente. Hay una analogía, no sé cómo la veas, Ernesto, entre el consumidor y el elector. El consumidor cada vez, al estar más informado y tener más opciones, pues valora doblemente los productos. El hecho de que haya comprado siempre cierta marca no garantiza hoy que la vaya a seguir comprando, porque tiene quizás 10 veces más opciones que en el pasado. Entonces, la lealtad es cada vez más difícil de obtener por parte de los proveedores de productos. Y en el caso de los partidos de todos los colores, estamos viendo lo mismo. Es decir, el hecho de que siempre hayan votado por unas siglas no necesariamente implica que van a seguir votando así, porque pues este mundo está cambiando. Lo hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados. México no puede sustraerse a ese hecho. De ninguna manera. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que todos los días te tengas que ganar la confianza del ciudadano. Qué bueno que todos los días tengas que ganar la confianza del consumidor. Finalmente la vida es un reto, todos los días. Hay que levantarse siempre pensando en cómo sí logras las cosas y no el cómo no. Lo más fácil es decir no se puede. Lo más fácil decir es ya tengo yo a los electores y pues administro el tiempo. No, me parece que hoy tenemos que ser mucho más agresivos, mucho más puntuales, mucho más eficaces, mucho más comprometidos. Y yo creo que hoy el país está en ese trance. Y yo creo que no tengo duda que vamos a salir adelante, pero necesitamos de todos. Por eso las grandes alianzas que hemos hecho, Leonardo, Carlos, don Enrique, en la Profeco, con el sector empresarial. La Profeco por sí sola no puede hacer las cosas, necesita siempre de la otra parte. Dicen que para aplaudir se requieren dos manos. Entonces, ¿qué es lo importante hoy? Hacer verdaderas alianzas, ser todos corresponsables, hacer cada uno lo que nos toca y lograr los resultados que estamos esperando. Yo te voy a decir que no te voy a preguntar qué quieres porque pues, todos damos por descontado. Yo decía hace poco esta cosa, ¿quién no quiere ser presidente, no? Y luego ves el escenario y dices, bueno, pero ni regalada, ¿no? ¿Quién quieres? Todos quieren ser gobernador. No te voy a preguntar si quieres, pero ojalá y te quedes mucho tiempo en la Procuraduría del Consumidor, porque creo que el trabajo que se ha hecho ahí es muy importante y muy valioso. A lo mejor tú quieres caminar en otro sentido, pero yo creo que las responsabilidades como estas, con un esfuerzo de continuidad,
de constancia y persistencia, arrojan muy buenos resultados, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que cuando tú te comprometes con tu trabajo, te comprometes con la clientela a la que le sirves y lo haces con honradez, con mística, con convicción, Leonardo, vas obteniendo buenos resultados. Por eso te decía yo que hoy mi compromiso es ser el mejor procurador. Quiero innovar a la Procuraduría, quiero lograr el mayor número de asuntos de conciliación a favor de los consumidores, quiero tener gran relación con el sector empresarial para escucharlos, qué les preocupa. Pues ya quédate ahí, Ernesto. Oye, Ernesto, ¿cómo está leyendo la Profeco esta? A mí me llegó, no sé si a ustedes, un chat que decía, ahora que ganó Donald Trump, vamos a boicotear los productos de las empresas americanas y tal, compra todo lo que tenga el código 075, creo era, y en el contexto de estos grandes cambios, que además tienen un origen político, ¿no? Como lo vivimos en los Estados Unidos, lo atestiguamos ahí, pues puede haber cambios dramáticos en la forma en la que se comporta el consumidor. ¿Eso es una amenaza, es una semillita que apenas está por ahí? ¿Cómo lo ves eso? He escuchado ese comentario, yo no advierto algún riesgo. La verdad es que hoy el Buen Fin nos mostró, ¿no?, que si se alcanzaron las metas y los propósitos fue en primer lugar por la paridad de peso-dólar. O sea, hoy la gente ya no salió al extranjero a comprar. Dos, también tengo información que también norteamericanos vinieron a la frontera a comprar. Entonces yo creo que esta reactivación real de la economía mexicana influyó ahora. Hay como cosa tuya, mándaselo a Mr. Trump para que vea que sus consumidores también vienen a comprar de este lado, caray. No sé si lo supieron, así pasó. Sí, en la frontera. Sí, se cruzaron la frontera. frontera. Es muy difícil, es como la política de Trump que quiere ponerle un gravamen a los coches hechos en México, que en realidad tienen 40% de componentes norteamericanos. Cuando se boicotea un producto supuestamente norteamericano, nada raro sería que le estemos dando también un balazo a nuestro pie, porque va a haber muchos componentes que vienen de aquí, claro. Entonces realmente yo creo que no va a ser no va a prosperar tanto. ¿Qué esa producto campaña. es 100% americano hoy en día? Creo que hay muy pocos. Bueno, hay ¿no? cosas que se importan en los supermercados, luego puedes llegar Los a ver cereales, algunos no sé. jugos y Ajá. jugos de zanahoria y leches de almendra y cosas así. Que son Esas cosas raras que tú yo consumes. Sí. compro. Es que es macrobiótico, y es vegano y no sé qué tantas cosas. Por eso luego lo ven medio pálido, porque no comen proteínas. Oye, es hipster. Sí, pero aún esos, no vayas a pegarle al productor mexicano, que es el que le vende la hortaliza o la fruta con la cual se procesa el producto y luego se vende empacado en México. No es tan sencillo. Yo creo que es más emocional y de estas respuestas emotivas a algo que vaya a afectar de modo importante la conducta del consumidor mexicano. Habrá que esperar, pero yo francamente no lo veo. Oye, Ernesto, porque nos va a quedar ya muy poco tiempo, pero creo que volviendo a lo político y a este tema, durante muchos años la cultura y sobre todo la cultura priista enmarcaba esta costumbre, esta tendencia al nadie se mueva o al que se mueva no sale en la foto y a este tipo de dichos del clásico priismo, que yo creo que el priismo ha sufrido una transformación y se ha modificado y es distinto, no es el de Don Fidel en los 70s, etcétera, etcétera. Hoy un priista joven como tú, que está con este horizonte enfrente, espera a que haya manifestaciones, a que haya expresiones, a que haya señalamientos, o sale y manifiesta y dice, ¿cómo es el procedimiento? Mira, bien lo dices tú, el mundo ha cambiado, México ha cambiado, el PRI ha cambiado. O cambiamos, o nos renovamos, o nos quedamos. El propio presidente de la República, seguramente recuerdan ustedes, fue que dijo que había que moverse. Sí. Él lo dijo. Y también señaló en algún momento que no importaba que tuvieras un 1% de conocimiento para poder ser candidato. Entonces, el propio Pepe Narro lo anda diciendo mucho estos días. Es que es correcto, o sea, finalmente las encuestas fallan. Ya lo vimos en la elección pasada, del año pasado, ¿cuántas fallaron, no? 8, 9, ¿cuántas elecciones fallaron en las estadísticas? Entonces me parece que lo más importante es trabajar, Leonardo, ganarse todos los días la confianza del ciudadano, hacer lo que debes, tener una trayectoria limpia, dar resultados, estar en el momento que debas estar y servirle a tu partido. Eso es lo más importante. Ya lo dijo, te repito, el presidente. Hay que moverse, no necesariamente el que tenga un 1% no puede ser candidato. ¿Qué hay que hacer? Poner tu experiencia, tus resultados, tu vida
al servicio de tu partido. Y ya será el partido el que tome las decisiones. Pues ya estamos Ya estamos casi. ya estamos al final, pues, en la- pues suerte. Gracias, don Enrique. Suerte, Ernesto. Y si te quedas en la Profeco, pues todavía muchos meses de esta administración, ojalá avance sobre todo en la parte, como no va a haber más presupuesto, eso dalo por hecho. Te lo dice Enrique diciendo, lo sé yo de cierto, lo sé de primera Ya es mano. la segunda vez que lo a mí, dice. a mí ya me enseñaron los números y no alcanza, dice. Hay que buscar sistemas, modernizar, meter tecnología Es correcto. para lograr una mejor auditoría, vigilancia, correcto. regulación. Yo creo que ese es el único camino. Es correcto. Sí, a mí me parece que, bueno, todo lo que hablamos al principio es fundamental en esta nueva era de hipercompetitividad, ¿no? Hipercompetencia, hay una cantidad enorme de proveedores y también hay un desecho por parte del consumidor de los productos, ¿no? La gente compra, tira. Hay un gran tema ahí. Yo creo, ¿cómo ha cambiado eso? Y yo porque yo vengo de una familia donde las cosas pues duraban muchos años, ¿no? Es decir, y comprabas un mueble y el mueble estaba ahí la vida, ¿no? Y crecías con el mueble y ahí estaba el mueble. Y eso ha cambiado enormemente, estas cosas de usa y desecha, ¿no? O tenlo un ratito y tíralo. Los teléfonos. Sí, Bueno, los cada teléfonos año a o veces la gente los cambia, ¿no? Los teléfonos. Las computadoras, las laptops. computadoras. Pero ahí sí hay, como tú dices, un cambio en el comportamiento del O consumidor. sea, yo creo que eventualmente hacia el largo plazo la Profeco junto con otras instancias tiene también que modelar un poco el tipo de consumidor que somos. Claro, hay libertad, cada quien puede elegir comprar lo que quiera, Claro. pero tampoco tenemos que imitar una cultura de consumo como hay en los Estados Unidos, exactamente igual, o como la hay en Europa, o como la hay en Japón, ¿no? Que hay diferentes culturas. Pero sí son ustedes una parte fundamental en la medida en que se fortalezcan estos sistemas de conciliación, formatos de diálogo entre los proveedores a través de las redes, los teléfonos, todo eso. Creo que es algo muy positivo, ¿no? Y si en ese camino se avanza con tu gestión, pues yo creo que la gente lo va a valorar incluso para tu futuro político, como Leonardo apunta. Bueno, yo digo lo que está allá afuera, lo que se dice, veo las listas, salen los nombres, ahí están, hay cosas. Yo no tengo una esfera de cristal, no puedo saber. A menos que tú quieras compartir algo con la audiencia, por supuesto. No, pues dime qué sabes. Dime ¿Qué dice qué tu sabes. esfera? Bueno, ahí están los nombres. Me pregunto si, y esta es es decir, si yo echo la mirada atrás cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y había que definir la candidatura y asegurar la asociación y todas estas cosas, y había una serie de nombres ahí puestos, y de repente surge alguien de otro municipio, de otro lado, distante, no perteneciente al grupo del gobernador o al grupo dominante en el Estado de México, pero que tenía un gran respaldo de la ciudadanía, y prevaleció, yo lo escribí en aquel entonces, la praxis, es decir, la decisión del gobernador, del partido en el Estado de México fue pragmática. El candidato tiene que ser el que más respaldo tenga de la ciudadanía. Y salió Erubiel Ávila, que no formaba parte del grupo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Me pregunto si hoy ese mismo pragmatismo, ese mismo criterio prevalecerá en seleccionar al candidato para la futura candidatura, ¿no? Estoy seguro que el PRI va a tomar la mejor decisión. Vamos a enfrentar la elección más competida. Hay grandes fortalezas de las grandes mujeres que hoy participan, de los hombres. Yo no tengo duda que la elección que va a tomar el partido va a ser la mejor. Listo y dispuesto. Listo y dispuesto. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ernesto, te agradezco muchísimo. Al contrario, Mucho Fernando. éxito, estaremos siguiendo con mucho detalle y con mucha atención lo que suceda en el Estado de México y lo que sucede en la Procuraduría, que se ha modernizado de una forma muy significativa. Mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Leonardo, Carlos, Enrique, muchas gracias. Sean Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Mota, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos el próximo domingo aquí, en La Silla Roja. Hasta entonces, gracias.